Buenas tardes. ¿Qué? Ah, sí. No necesito esto. Esto, ¿no? Lo cierro y ya estamos. Bueno. Ya. Unas palabras en español y luego en francés, porque como es un poco, tiene que ser preciso lo que voy a decir con la atención a las víctimas, de modo que hablaré después en francés. Solo les quería decir que una cosa me extrañó mucho durante esos días. Ayer en Medellín hemos visto 1.200 personas casi pegadas a sus sillos, escuchando todo el día lo que toda la gente estaba diciendo, todas las ponencias. Pero no solo había 1.200 personas, sino que había las personas en responsabilidad de Medellín que fueron todo el día escuchando lo que pasaba. Pues a mí lo que me extrañó esta mañana es que había muchas personalidades al principio y luego se fueron. ¿Cuántos miles de personas faltarán para que esas personas políticas nos dan 4 horas de su vida? Porque no faltaba más. Y ahora, en francés, notre asociación, la Ligue, no están... Ah, tenéis que coger el casco porque... ¿Me dirán si están listos? ¿Ya? ¿En français aussi? ¿Tu crois? No. Para Marie, me dice decir la misma cosa en francés y que lo van a traducir. ¿Eso significa que acaso no lo he dicho bien en español? En français. Je me suis étonnée ce matin que les personnalités qui étaient là ne sont pas restées toute la matinée. Or, on parle d'un domaine qui coûte des milliers de vies, qui fait que nous sommes tous mobilisés pour que cette hémorragie de vie cesse sur les routes. C'est ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Nous attendons du politique qu'il ne se contente pas de discours, qu'il ne se contente pas d'aller, venir, s'installer, partir, et qu'après il ne se passe rien. Nous attendons du politique un engagement total, complet, parce qu'il s'agit de la 2e cause de mort en Colombie. Nous attendons tout du politique, car sans lui, nous ne pouvons pas faire. Je vais vous donner un exemple. En France, ce qui a marqué véritablement l'action du politique, le début de l'action du politique en 2002, c'est lorsque nous avons fait les états généraux de la violence routière. Ce jour-là, il y avait 1000 personnes. 1000 personnes qu'on appelle les acteurs de la sécurité routière, sont venus toute l'après-midi. Le Premier ministre, 6 ministres, un ancien Premier ministre. Ils sont restés toute l'après-midi. Ils ont écouté tous les discours que nous avions préparés. Et c'est à la fin de cet après-midi qu'effectivement la politique a commencé. Pour nous, un signal fort. La Ligue, notre association, s'est créée en 1983 parce que 4 femmes avaient perdu leur enfant dans des accidents de voiture. Et elles ont décidé que ça n'arriverait pas à d'autres. Au lieu de rester dans un esprit de souffrance, peut-être même de vengeance, elles ont décidé de s'unir et de dire « nous nous unirons, nous travaillerons pour que d'autres ne connaissent pas ce drame ». Il faut savoir qu'à l'époque, les victimes étaient totalement abandonnées, totalement négligées. Les journalistes ne s'intéressaient qu'aux accidents collectifs, spectaculaires. Espectaculares. Cuando había 6 muertos, 10 muertos, ahí se volvía interesante la noticia, pero un muerto no les interesaba a los periodistas. Decidimos entonces, en cada etapa,
estar presentes. Por ejemplo, en el momento del accidente, cuando ocurre un accidente, antes en Francia se les avisaba a las familias por teléfono. Es decir, que si yo estoy trabajando, si estoy haciendo el mercado o estoy paseando y de pronto recibo una llamada donde me anuncian que mi hijo o mi esposo se murieron, wow, eso es criminal. Conocimos familias a quienes les habían llamado a la medianoche a decirles váyanse al hospital que su hija se murió, vayan a la morgue, allá estará. Eso es intolerable. Esas personas salieron a manejar en sus carros en condiciones máximas de riesgo y nos decían, no sabemos cómo pudimos llegar al hospital. Nosotros solicitamos la prohibición absoluta de avisarles a las familias por teléfono. Creo que es lo mínimo. Pedimos que la policía o la gendarmería se desplacen hasta la casa de los familiares y les anuncien con mucha precaución el drama que les acaba de ocurrir. Y luego que la policía y la gendarmería o los amigos acompañen a la familia, bien sea al hospital o bien al lugar del accidente. Esto para nosotros es muy importante. Ahora tenemos un departamento en donde un comandante de la gendarmería formó a sus hombres precisamente para darles este aviso a las familias y luego acompañarlas en los primeros trámites. Este comandante tiene un equipo de varios gendarmes en toda la región, quienes durante las 24 horas están listos para anunciar esta noticia tan horrible a las familias y acompañar luego a las familias. Primera cosa esencial cuando hay un accidente, el informe sobre el accidente. Esto es lo que determina después todos los pasos ante la justicia. Hay que verificar que todo quedó bien hecho, si hubo testigos, si hubo huellas, si quedaron rastros, si se tomaron fotos. Mientras más precisas se cuenten las circunstancias del accidente, más fácil será después la justicia. No hay que dejar que las familias de las víctimas tengan que además probar su buena fe, porque eso es aumentarles su dolor, es aumentar también el tiempo que dura la justicia. Ahora pedimos que los policías y los gendarmes sean formados para entender la importancia de este informe del accidente. Y en nuestra asociación, cuando nos enteramos de que llegó al tribunal el expediente de una familia y si conocemos el nombre del policía o del gendarme que redactó el informe del accidente, le avisamos a ese policía o ese gendarme y él asiste a la audiencia vestido de civil para que él se dé cuenta por sí mismo que quedó mal en la redacción de ese informe y para que pueda tener cuenta de esto después, porque él se da cuenta de que el abogado de la otra parte va a utilizar todas las fallas que haya en ese informe. Por eso hay que valorizar, y aquí me dirijo a ustedes, que verificar el trabajo que ustedes hacen en el terreno, porque es esencial. Ustedes son el primer eslabón que permitirá que la justicia avance. La gendarmería y la policía tendrán un sentimiento de valorización del trabajo que hacen, porque no debemos olvidar que los policías y los gendarmes, cuando están en el lugar del accidente, están estresados como usted y como yo, oyen gritos, oyen llantos, están mirando a personas sacándolas de los carros y al mismo tiempo se les pide que escriban un informe. Realmente se les está pidiendo algo extraordinario, por eso hay que ayudarles cuando están redactando estos informes. Otra cosa esencial, inmediatamente después del accidente, la familia vive, es como un terremoto, es algo que es inexplicable. Todos los valores quedan completamente perdidos. Lo esencial es que un ser querido desapareció y en ese momento hay que ayudar a las familias, no hay que dejarlas muchas horas así o dejarlas que pasen toda una noche sin saber qué va a pasar mañana. Nosotros logramos que el gobierno creara un número de ayuda que se llama 08 víctimas. Es un número al que cualquier persona puede llamar las 24 horas y a través de ese número telefónico se puede contactar a profesionales que van
van a orientar a las familias inmediatamente, las van a ayudar, incluso quizás les ofrezcan una ayuda psicológica. Nunca hay que dejar a las familias abandonadas cuando acaban de vivir lo peor que puede pasarle a cualquiera. También obtuvimos la carta de acogida de los hospitales. Es importante saber que antes las familias llegaban al hospital y a veces se les mostraba al niño o al marido a quien ni siquiera habían limpiado después de haber muerto. Vimos niños cubiertos de aceite y con todavía pedazos de vidrio en el cabello, y los padres veían eso. Eso es inadmisible. Hay que respetar por lo menos el dolor de las familias. Pedimos entonces que hubiera una sala específica para recibir a las familias, una sala donde hubiera un espacio calmado, una sala reservada. ¿Cómo imaginar a una familia que acaba de perder a un hijo, al padre, o que están en urgencias y no saben qué está pasando? O sea, es una situación absoluta de urgencia, la persona está siendo operada. Y cuando estas familias iban a preguntarle al médico, doctor, ¿qué pasa? Él decía, no tenemos tiempo, ahora es un caso de urgencia. Y bien, la urgencia no debe impedir la información. Entonces nosotros pedimos que hubiera personas formadas que mantuvieran informadas todo el tiempo a las familias de lo que estaba pasando, de cómo iban las cosas, de cuál es el pronóstico. Estas primeras horas son terribles y en esas horas hay que ayudar a las familias. Pedimos entonces que se les diera una libreta de acogida donde se les explique cómo funciona el hospital. Entonces, ahí en urgencias, pues también hay que asegurarles que pueden quedarse a dormir, que tienen dónde dormir, porque se van a quedar ahí 1 o 2 días esperando a ver cómo transcurren las cosas. Lo mínimo es que la familia esté ahí, porque cuando hay un accidente es el fracaso de la sociedad, es que no se pudo evitar un accidente que era evitable. Por eso tenemos que ayudar a las familias. Cuando llega el proceso, hay que saber que hay una desigualdad social terrible. Están los que tienen la cultura, que quizás supieron antes cómo funcionaba la justicia, pero están también los que no tienen la menor idea de cómo funcionan las instituciones. Ahí se requiere acompañamiento y nuestra asociación juega un papel pedagógico. Hay que explicarles a las familias qué es una audiencia, qué es lo que pueden esperar de la justicia a las familias. Algunas creen que les van a dar 20 años o 10 años de cárcel porque perdieron a alguien, a un ser querido, pero no, ellas no son las que tienen que recibir un castigo penal. En cada etapa entonces hay que ayudarles, hay que encontrarles un abogado competente, porque siempre hay abogados incompetentes, pero se requiere un verdadero apoyo. Hay que explicarles todas las etapas, cuáles son sus derechos, y también hay que decirles que vengan a la audiencia. A los abogados no les gusta esto, pero tienen que venir, porque es el momento en que la persona que ya no está ahí será nombrada nuevamente, y durante una media hora o 1 hora se hablará de ella en la audiencia. Primera etapa de reconstrucción para las familias, y cuando la justicia se desarrolla bien en una atmósfera calmada y serena, y se ha obtenido que las familias logren hablar, no mucho tiempo, no son horas, pero durante 5 minutos es totalmente legítimo que una familia pueda expresar su dolor y contar el horror y lo terrible de lo que ha estado viviendo. Y ahí se ve que cuando las familias han logrado expresar y lo dicen así, ese proceso, ellas dicen, este proceso, este juicio fue justo. No depende tanto del número de años de prisión. No, se espera mucho de la prisión, pero cuando la justicia no ha desarrollado un trabajo de escucha de lo que la familia ha vivido. Por eso es esencial para la reconstrucción de la familia después que hay esos minutos para la familia. Las cosas han evolucionado mucho y hay que saber que en Francia, antes, cuando las familias asistían a la audiencia, hay que decir que generalmente el juicio se desarrollaba entre casos como problemas de estafa, cheques sin fondos, y las personas eran escuchadas 5 o 10 minutos. El juez generalmente estaba cansado, tenía afán, y eso era intolerable. En cambio, ahora se ha logrado que la víctima esté en el centro de la justicia, porque por lo menos se le debe el ser escuchado y reconocido como víctima de una sociedad que
falló porque no supo proteger. Por eso pedimos que los jueces, los fiscales sigan formaciones en cuanto a la accidentología. Y en Francia hemos visto juicios que no fueron llevados a los tribunales y logramos en cambio que sean ahora sí llevados al tribunal porque hay elementos que permitían que se desarrollara un proceso. Por eso se requiere formar a los magistrados. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque podría hablarles horas y horas de la justicia, pero quiero ahora darles ejemplos, precisamente 2 ejemplos. El primero de ellos, un hombre que fue llevado 6 veces ante el tribunal por problemas de alcohol. 6 veces problemas de alcohol permanente. A partir de los 17 años ya era alcohólico. Un juez le dijo, las cosas van a terminar mal. Pues bien, ese hombre mató a 2 personas. ¿Y mató por qué? Porque cada juez finalmente no adoptó sanciones. Cada juez sencillamente le hizo un discurso, le dijo que no debía hacerlo. ¿Qué pasa? Fíjese, la justicia falló, pero la muerte sí llegó y eso es intolerable. En nuestra asociación no somos militantes que pidamos prisión de 10, 15, 20 o 30 años, no. ¿Y por qué? Es que resulta que independientemente del número de años de prisión, quien ha provocado el accidente puede estar en prisión, pero eso no va a revivir a la persona. Ninguna pena nunca será suficiente. Entonces el problema no es ese, el de la prisión. Y por eso cito con frecuencia un ejemplo sucedido en los Estados Unidos hace unos 20 años. Fue cuando un joven que mató a una amiga cuando iban en el carro porque efectivamente cometió errores. Pues bien, los padres en ese momento pidieron que el joven, que cada mes diera $1 durante 18 años a esa familia, porque esa hija tenía 18 años cuando murió, $1 mensual. Al cabo de 2 o 3 años, él se cansó y no lo hizo más. Pues bien, los padres demandaron de nuevo un juicio para que pagara ese $1 mensual. Lo que estaba en juego allí era el recuerdo de su hija y que esta persona se sintiera responsable durante 18 años de una vida que él había tomado. Y esto nos parece interesante porque es algo bastante significativo y digno de análisis y reflexión. Otra cosa que quisiera decirles, y quiero insistir en ello, es que para nosotros el paso o la intervención en el momento de audiencia es esencial. Y es esencial porque sabemos hasta qué punto quedan secuelas cuando las cosas suceden bien o cuando no. De pronto ustedes se preguntarán, ¿y por qué le interesa a usted tanto la justicia? Y les digo, es que nosotros en la Liga sabemos lo siguiente: hay un accidente, una persona muere, 2 personas mueren, pero luego en los meses siguientes y en los años posteriores puede haber suicidios en esa familia, porque la gente no tolera, no puede vivir después de perder de esa manera un ser tan querido. Puede haber desempleo. Tenemos casos de personas que no logran trabajar. Hay pérdidas financieras importantes, hay personas que tienen que mudarse. En fin, las consecuencias del accidente y lo que viene luego es enorme y hay que ayudarle a las familias. Es importante que se haga bien la justicia y que la justicia permita que no se siga siendo víctimas, porque ser víctima no es un estatus envidiable, no. Hay que ayudarles en cambio a retomar el camino para que puedan volver a trabajar y recobrar la dignidad a la que tienen derecho. Muchas gracias.